Y bueno, sabemos que en los temas o en el debate nacional se ha hablado bastante de el término o se ha utilizado el término discurso de odio después de que legisladores federales y algunos ciudadanos también empezaron a llamar traidores a la patria a los diputados, las diputadas que votaron en contra de la reforma eléctrica que se votó en Domingo de Pascua. Y justamente para platicar más a profundidad sobre este tema y la verdadera interpretación, por así decirlo, del discurso de odio, ya tenemos en la línea telefónica a la doctora Violeta Vázquez Rojas, a quien le doy la bienvenida a este espacio informativo. Doctora, muy buenos días. Buenos días, Elena. Buenos días también a tu audiencia. ¿Cómo están? Bien, gracias por aceptarnos esta llamada y bueno, platicar sobre, digamos, el término de discurso de odio. Sabemos que es algo que se da, pero también es algo que se presta bastante a la interpretación. Usted escribió una columna en Sin embargo, ¿nos pudiera platicar más a profundidad? ¿Cuál es su análisis sobre este tema? Sí, claro. Mira, el discurso de odio hay que entender que es un concepto que se acuña para dos cosas que son la misma al final de cuentas, ¿no? Uno es para garantizar los derechos a la integridad, ciertos derechos fundamentales, especialmente de grupos sociales que han sido históricamente vulnerados, ¿no? Por cuestiones raciales, religiosas, por cuestiones de género y sexo, etcétera. Entonces, va dirigido a proteger ese tipo de a personas que se identifican con estos grupos. Por otro lado, hay que entender también que el discurso de odio, ese término de discurso de odio, se emplea para dar la libertad de expresión. Es decir, es una limitante a la libertad de expresión, de tal manera que el derecho universal y reconocido en todas las legislaciones, el derecho de expresarse libremente, de pensar lo que tú quieras y de manifestarlo, ese derecho no avala el derecho a incitar a la violencia en contra de personas, especialmente de grupos históricamente vulnerados. Entonces, hay que entender que eso es el discurso de odio. Una cosa que no es el discurso de odio es el discurso, cualquier discurso que sea confrontativo, cualquier discurso en el que se exprese animadversión, animosidad, ¿no? O incluso si yo te digo, ay, Selena, te odio, eso no es discurso de odio. Uh-huh. El discurso de odio no es expresar odio en cualquiera de sus manifestaciones, es específicamente se acota a esas situaciones en las que se cita a la violencia contra grupos históricamente vulnerados. O que vulnera estos derechos que deberían de ser fundamentales e inherentes para cualquier ser humano. Exactamente, y es un concepto que se tiene que manejar con cuidado, porque, uh-huh, como acabo de decir, limita otro derecho fundamental, ¿no? O sea, al final de cuentas de lo que estamos hablando es de la confrontación entre dos derechos fundamentales. Por un lado, el derecho a la integridad y a una vida libre de violencia, que tenemos todas las personas, y por otro lado, el derecho a la libre expresión, que también tenemos todas las personas. Entonces, uno es la acotación del otro, ¿no? Por ejemplo, en la Convención Americana de Derechos Civiles viene el artículo 19 habla de la libertad de expresión, el artículo 20 habla del discurso de odio, ¿no? Digamos, no con esos términos, pero habla de las acotaciones a la libertad de expresión. Entonces, cuando hablamos de discurso de odio, hablamos de una acotación a la libertad de expresión. Y el riesgo que corremos cuando, por ejemplo, los legisladores o quien sea, quiere llamar discurso de odio a cualquier confrontativo, la consecuencia es que ese discurso confrontativo ahora puede ser sancionado, ¿no? Uh-huh. Simplemente por manifestar animadversión o por manifestar confrontación. Y pudiéramos decir entonces, doctora, que la línea es muy delgada entre lo que es el verdadero discurso de odio y atentar contra la libertad de expresión, porque sí, creo que en la anterior legislatura incluso se manifestó sobre este tema de tratar de que hubiera sanciones para las personas que fomentaran el discurso de odio, pero muchas personas también se empezaron a manifestar en contra de esta iniciativa porque atentaba directamente contra la libertad de expresión. Pero por lo que nos dice, es muy puntual, o sea, tiene sus diferencias muy concretas como las podamos diferenciar, y en el caso, por ejemplo, del debate nacional, que ahorita se está manejando este tema de traidores a la patria y que algunos legisladores
legisladores de la oposición pues fomentan o utilizan este concepto de discurso de odio. Estamos hablando nada más de diferencias ideológicas, no necesariamente que están atentando contra los derechos de los legisladores que votaron en contra de la reforma eléctrica. Exacto, estamos hablando de diferencias ideológicas, y una cosa que hay que entender de la libertad de expresión es que la libertad de expresión no es nada más la libertad de expresar cosas bonitas, ¿no? O cosas que todo mundo ya acepta, o cosas agradables, ¿no? Eso no es la libertad de expresión. La libertad de expresión realmente, o sea, cuando tiene su valor verdadero, está cuando la defendemos como la libertad a decir también cosas incómodas, cosas desagradables, cosas odiosas, si lo quieres, ¿no? Uh-huh. Pero porque en eso recibe su valor, ¿sí? Obviamente no estoy defendiendo que la libertad de expresión también avala incitar a la violencia. Eso ya no, ese es el límite que establece el concepto de discurso de odio. Pero digamos, no vamos a entender bien la libertad de expresión si la entendemos solamente como la libertad de expresar aquello que de por sí no necesita defensa. Entonces, sí creo, como dices, que hay una línea muy delgada entre, digamos, en dónde se traza exactamente los límites a la libertad de expresión, porque también se puede abusar de esos límites, ¿no? Uh-huh. O sea, podemos imaginarnos perfectamente que un día llega un gobierno autoritario y establece que es discurso de odio hablar mal del gobierno, ¿no? Uh-huh. Un poco como lo que intentaba hacer Samuel García en los últimos días, según algunas notas periodísticas. Es decir, si empezamos a agrandar los límites de la libertad de expresión, considerando que el discurso de odio es cualquier discurso que manifieste algo que no nos agrada, pues entonces estamos acotando la libertad de expresión, y ese es un boomerang que en algún momento nos va a pegar, digamos, de regreso, ¿no? Entonces sí, hay que ser muy precisos con exactamente qué queremos decir con discurso de odio. Creo que no hay una definición única, pero sí hay ciertos criterios que lo identifican a lo largo de todas las legislaciones internacionales, y tendríamos que apegarnos a eso, no a extender su aplicación para acotar la libre expresión pues de las personas con las que no concordamos ideológicamente. Doctora Violeta Vázquez, me llama la atención que hable también del hecho de incitar a la violencia, porque muchas veces se dan estos discursos de odios y que incitan a la violencia, pero no necesariamente consuman los actos de violencia, y eso es también pues ya un argumento en el que estas personas que fomentan los discursos de odio se amparan para decir, bueno, es que no fue un discurso de odio porque no terminó en golpes, no terminó en violencia como tal, pero aún así se violentó a ciertas personas. Sí, bueno, en eso recibe también el valor de reconocer algo como discurso de odio, uh-huh, en que si todos los discursos de odio para hacerlo tuvieran que terminar, tuvieran que implicar violencia real, digamos, física o daño hacia la integridad material de las personas, pues entonces no sería discurso, ¿no? O sea, de lo que estaríamos acusando a esas personas sería pues de daños o uh-huh, en fin, de otras cosas que sí están tipificadas perfectamente como delitos. El valor de pensar en un concepto como discurso de odio es el reconocer que la violencia también se puede ejercer verbalmente, ¿no? Que ciertos dichos o ciertos enunciados no nada más son expresiones abstractas, sino que son actos enunciativos, y esos actos enunciativos pueden ser muy violentos, incluso sin llegar, digamos, a la violencia, a la agresión física. Entonces, por eso es útil el término, ¿no? Para sancionar ese tipo de conductas que no por ser verbales dejan de ser, pues, hirientes, lastiman, pues, a las personas y lastiman su dignidad. Por eso es importante el término discurso de odio, ¿no?
Claro, y yo creo que también es importante que nuestra audiencia que nos está escuchando en este momento entienda estas diferencias de las que nos está hablando, doctora, sobre todo porque lo hemos visto manifestado a lo largo de la historia y se había normalizado el hecho de hacer comentarios, por ejemplo, raciales o que realmente fomentaran el discurso de odio, estaba normalizado en cierta medida, pero en los últimos años hemos venido viendo que incluso personas poderosas se han visto inmiscuidas en escándalos justamente por difundir discursos de odio. Yo creo que es algo similar a lo que vimos cuando el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, pues envió estos discursos de odio que finalmente repercutieron en un asalto al Capitolio. Sí, o sea, recordemos cómo la campaña de Trump empezó con un discurso en contra de los mexicanos, ¿no? A los que estigmatizaba como criminales. Y bueno, sí tienes toda la razón en eso. O sea, creo que es un término con el que tendríamos que estar familiarizados de tal manera que logremos entender dónde sí se aplica y dónde no se aplica, ¿no? Y sobre todo entender que el discurso de odio no es discurso odioso, es discurso específicamente dirigido contra ciertos grupos vulnerables. No tendríamos que perder de vista que todas las acotaciones a los derechos tienen que ser vistas críticamente, ¿no? Como dice Chomsky. Bueno, en ese artículo que mencionas lo cito, ¿no? Chomsky dice, pues, defender el derecho de una persona a expresarse no es necesariamente defender lo que expresa, ¿no? Y creo que esa diferencia también la debemos tener muy clara para mantener todavía, pues, la defensa de la libre expresión y al mismo tiempo la defensa de la integridad de las personas. Regresando a nuestro país, doctora, ¿actualmente hay consecuencias legales para las personas que fomenten estos discursos de odio? Mira, esa es la pregunta del millón. O sea, ¿cómo se debería sancionar el discurso de odio? En México tenemos la ley, ¿no? La ley para una vida libre de violencia, pero no hay un acuerdo exactamente sobre cuándo podemos identificar que un discurso es de odio, no podemos sancionarlo, ¿no? Recientemente a Gabriel Cuadri se le invitó a expresar una disculpa pública, que fue lo que hizo, por unas expresiones que se consideraron discurso de odio. Allí era mucho más fácil identificarlas como tales porque iban dirigidas contra representantes congresistas de la población trans, ¿no? Que también es una población que ha sido históricamente discriminada. Pero no tenemos, digamos, no hay algo así como un código de sanciones donde puedas decir, tales expresiones se sancionarán con multa y tales con cárcel. Hay países donde las penas son bastante severas, ¿no? Como en el caso de Francia, que es el que cito ahí en ese artículo, ¿no? En los 80 sancionaron a un profesor por negar el Holocausto y las penas fueron, o sea, sí, muy, ¿no? En México me parece que no tenemos todavía ese tipo de legislación y habría que pensar si realmente queremos tenerla, ¿no? O si queremos simplemente mantener esto en el ámbito de lo ético, de lo social, ¿no? Claro, algo que pues sirve bastante para la reflexión y doctora, le agradezco que nos haya aclarado este concepto que se ve bastante amplio, que pudiera tener repercusiones legales, sin embargo, pues yo creo que todavía nos hace falta avanzar, como bien lo mencionaba hace un momento, como países, por ejemplo, como Francia, que pues ya llevan más años que nosotros hablando de este concepto y ahora sí que interpretándolo en la justa medida, porque actualmente se habla de discurso de odio, pero ya lo hemos visto. No necesariamente es un discurso de odio. Claro, sí, así es. Pues muchas gracias a ustedes por la entrevista y espero que sigamos hablando de estas cosas con mucha claridad. Doctora Violeta Vázquez Rojas, le agradezco nos haya tomado esta llamada, que tenga un excelente día.